Como ustedes saben, terminamos la carta de Marcos el domingo anteriores y hoy nos adentramos a una nueva carta, Primera de Tesalonicense. No hace falta que la busque porque quiero mencionar primeramente una historia. Si quieren buscar una cita bíblica, vayamos a Hechos 16, Hechos 17, porque allí es donde comienza esta iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica fue fundada por el apóstol Pablo, allá durante el segundo viaje misionero a Macedonia, en el año 50 después de Cristo más o menos. Pero antes de llegar a esa iglesia, pasó por Filipos, una iglesia también fundada en su segundo viaje misionero. Y lo podemos ver porque esta historia está narrada en Hechos 17. Durante este viaje de excursión buscando personas que alaben al Señor, el apóstol Pablo dice que iba por Macedonia. Llegado un momento, tuvo una visión de un hombre que le decía, ven para acá, predícanos. Se encontraba el apóstol Pablo con Silas, con Timoteo, con el apóstol Lucas, predicando en Asia Menor. Y estando en la misma ciudad de Troas, yendo para el norte de Asia, esa visión le salió un hombre, dice, macedonio. Y según el relato de Hechos 16:9, esta visión le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Por lo tanto, el apóstol Pablo entendió, porque en ese momento el Señor se manifestaba con visiones, con sueños, con sucesos, de esa manera, y hoy lo hace a través de su palabra. Por eso en el día de hoy no tenemos visiones, sueños, apóstoles y cuantas cosas más que quieren poner fundamento a lo que ya está puesto. Porque para eso eran los apóstoles. Ponían el fundamento y nosotros estamos edificados bajo la base de los apóstoles y crece la iglesia. Hoy no puede haber apóstoles, no puede haber profetas que anuncien algo nuevo porque está todo escrito. Y gracias al Señor que nos dejó escrito esto podemos entender de que en ese suceso el apóstol Pablo en una visión entendió, pasa a Macedonia y ayúdanos. Por lo tanto, yendo camino a Macedonia, pasaron por Filipos, una ciudad importante, una colonia romana, y allí sucedió algo. Allí estaba Lidia, una vendedora de púrpura, que era una mujer que amaba al Señor, que adoraba a Dios, dice la palabra. Era de la ciudad de Tiatira, dice la palabra, pero también dice que el Señor abrió el corazón de Lidia, al punto de que ella conoció a Cristo, que ella y su familia fueron bautizadas gracias a la intervención de Pablo. Pero la historia sigue allí, porque en la casa de Lidia se juntaron ese mismo día y fueron los apóstoles, y podríamos decir que es el comienzo de una iglesia naciente en la casa de Lidia. Pero sucede de que hubo a posterior un enfrentamiento del apóstol Pablo con las autoridades. ¿Qué sucedía? En ese mismo lugar también había una joven que decía que tenía un espíritu de adivinación. Y Pablo, Silas, con el deseo y el ánimo de liberar a esa chica que estaba esclava, porque generaba mucho dinero para sus amos, dice, el apóstol Pablo impide que ese espíritu siga tomando dominio en la vida de esta joven y la libera. Y eso causó un gran alboroto también, porque se levantaron esta gente, amos de esta joven, y acusaron al apóstol Pablo de perturbar la ciudad. Así que lo arrestaron, fueron encarcelados, Pablo, Silas, allá en el fondo de la cárcel, con grilletes en los pies, en las manos, en la oscuridad. Dice que ellos alababan al Señor, cantaban himnos, y en ese momento un gran terremoto también sucedió, al punto de que se abrieron las puertas, se soltaron los grilletes,
Y el principal, el carcelero, estaba allí viendo en la oscuridad y pensando que todos los presos se habían ido. Quiso matarse porque temían los líderes de esas cárceles que si solamente un preso se escapara, ellos pagaban con su vida. Y al ver todas las puertas abiertas, el hombre dijo, no tengo escapatoria. Pero allí estaba Pablo y Silas, alabando al Señor en lo profundo de esa cárcel, y le dijo, no te mates, no te quites la vida, aquí estamos todos, nadie se fue. Y las palabras de este carcelero dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Entendemos que el Señor iba obrando a cada paso que iban dando ellos. Tanto este carcelero como su familia también dice, fueron bautizados y se incorporaron a la iglesia allá en Filipos. Otra vez, miembros fundadores de esta iglesia en Filipos. Pero la historia continúa, porque la carta que vamos a ver esta noche es Primera Tesalonicenses. Vayamos a Hechos 17 de la vuelta a la hoja. Dice, la segunda parte, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y versículo 2 de Hechos 17, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con él, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Otra vez el apóstol Pablo, llegando a Tesalónica, Silas, Timoteo, exponiendo la palabra en esa ciudad capital de Macedonia, una ciudad romana. Se calcula que habían en esa época unos 220.000 habitantes en ese lugar. Una comunidad muy importante había también en ese lugar de judíos y tenían una sinagoga. Y como entendemos y sabemos la costumbre del apóstol Pablo, llegar a un lugar y conocía 2 lugares siempre en cada lugar que iba, la sinagoga y la cárcel. Porque era costumbre del apóstol Pablo predicar en nombre de Cristo y automáticamente conocía esos 2 lugares. Podemos entender que esta comunidad judía se les predicó durante 3 sábados. 3 sábados seguidos Pablo debatió y razonó con los judíos, con los griegos llamados prosélitos, basándose solamente en la escritura del Antiguo Testamento, porque no tenían el Nuevo Testamento como nosotros hoy. Así que, exponiendo el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál era ese mensaje? Cristo Jesús es el Mesías. Cristo Jesús es el que murió y es el que resucitó. Él es ese Mesías proclamado en la antigüedad, que vendría a liberarnos a nosotros de la esclavitud, pero no una esclavitud física, sino de la esclavitud espiritual. Así que a partir de ahí, había primeros creyentes también. Nos habla el relato de Hechos 17 que había judíos que eran miembros de esa comunidad y que ellos creyeron a la prédica del apóstol Pablo. Habría griegos que también se convirtieron. Y también la palabra menciona mujeres nobles, dice, que ellas también creyeron. Y habla la palabra diciendo que no eran pocas. Mujeres nobles, muchas. Mujeres de un estatus social medio alto, hasta podríamos decir altos también, en el cual ellas también creyeron en el Evangelio. Y allí nació la primera iglesia en Tesalónica. Y si nos podemos mirar un poquito más adelante, dice que la palabra que se convirtieron de los ídolos para servir al único Dios vivo y verdadero. Eso está en 1 Tesalonicenses 1:9. Esto pasó con estas personas. Se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y ahí comienzo con mi primer punto. El mensaje de hoy lo he llamado Dios funda a una iglesia en Tesalónica.
Y el primero de mis puntos, de los tres, lo he llamado una carta para saber si están bien. Así se originó esta carta primera a Tesalonicense. Después de que hubo persecución en la misma Tesalónica, porque había personas, dice, celosas. Eran aquellos judíos que no habían creído al mensaje. Movidos quizás por la envidia, estos hombres reclutaron hombres, alborotadores callejeros podemos llamarles, para crear una turba y así poder expulsar a Pablo, a Silas, de Tesalónica. Eso lo podemos ver en Hechos 17:5. Así que, en la búsqueda de Pablo y Timoteo, de Silas, llegaron a la casa de un tal Jasón, que ahí se albergaban ellos. Pero resulta que no lo encontraron. Y a Jasón lo llevaron ante las autoridades. Y lo acusaron a él y lo siguen acusando a Pablo. ¿Y cuál era la acusación? Estos que trastornan el mundo entero están aquí. Y ellos vienen en contra del decreto de César, que era el emperador en aquellos tiempos. Porque estos hombres que vienen predican de un rey que se hace llamar Jesús. Y el único rey que tenemos es César. Por lo tanto, Jasón es condenarlo. Podemos meterlo preso. Tanto a Pablo, a Silas, también debe ir, pero no los encontramos. ¿Pero qué hicieron los hermanos de Tesalónica? Apartaron a Pablo, Silas, y le dijeron, váyanse de aquí muchachos, porque esta persecución no va a terminar. Y los encomendaron y los hicieron salir de la ciudad de noche, y ellos fueron camino a Berea. Hasta aquí vemos que la iglesia de Tesalónica ya nació, pero aún la carta de Tesalónica no nació. Aunque el apóstol Pablo estuvo un corto tiempo predicando el mensaje, solamente 3 fines de semana, conformó a un grupo grande de cristianos. Rápidamente el Señor obró. Y no solamente eso, sino que lo mantuvo con una fe muy noble, a pesar de las persecuciones, como lo vamos a ver en Primera de Tesalonicense y Segunda de Tesalonicense. Cuando Pablo se encontraba en Berea, luego pasó a Atenas y de ahí pasó finalmente a Corintio. Y estando Pablo en Corintio, él sintió un pesar muy grande por los hermanos de Tesalónica, porque él veía una preocupación. Si yo fui perseguido y yo tengo el mensaje y aún así yo me mantengo pie, ¿cómo estarán ellos después de solamente haber predicado 3 fines de semana, de que eran tan nuevos que ni un mes de cristianos tenían? ¿Cómo estarán ellos? ¿Cómo estará esa comunidad? Y esa era la preocupación que tenía el apóstol Pablo, al punto de que envía Timoteo, vuelve Timoteo a Tesalónica y confirma cómo están los hermanos allá. Exhórtalos, si es necesario, a una fe viva. Y así fue como Timoteo volvió a Tesalónica y luego de estar un tiempo con los hermanos, regresó a Corintio, donde Pablo estaba instalado esperando carta de Timoteo. La noticia de Timoteo fue excelente. La fe de los tesalonicenses era fuerte y ellos estaban preservados en medio de un mundo de persecución. Allí podemos ver varias cosas. La mano del Señor obrando fuertemente en nuevos cristianos, la mano del Señor resguardando a estos nuevos cristianos para que no caigan en la manera en que vivían antes, y podemos ver la mano también del Señor guardando a los predicadores, tanto a Pablo, Silas, Timoteo. ¿Fue fácil la tarea para el apóstol Pablo? No. Jamás fue fácil.
como lo es hoy quizás. Servir al Señor no es fácil, no es para cualquiera. Siempre hubo y siempre habrá oposición. Y si nos ponemos a ver la oposición del apóstol Pablo, ¿de quiénes eran? Bueno, podemos decir de judíos que tenían envidia. Y la oposición que quizás hoy tenemos, ¿cuál es? Quizás podemos decir la de nuestra propia familia a veces. Mi padre, mi madre, mis hermanos, son a veces la oposición más grande que tenemos para servir y seguir al único Dios verdadero. Podemos decir a veces que son intereses económicos, como lo puede haber pasado el apóstol Pablo. No tenía posibilidad de trabajar, por eso remendaba tiendas, dice la palabra. Y si nos ponemos a ver las distancias que había de un lado al otro, de Macedonia hasta Tesalonicense, había casi 1000 kilómetros. Y no solamente eso, si el Señor te dice, no vayas para tal lugar, ve para Macedonia, la única respuesta que ellos hicieron, la única manera que ellos reaccionaron, fueron camino hacia ese lugar. Pero se lo dijo casi 1000 kilómetros antes. No era que el Señor le dijo, vayan 50 kilómetros y veamos, y otros 10 kilómetros. No, eran distancias muy grandes que recorrer. Y lo único que recibían del Espíritu Santo, por decirlo así, era no, no es aquí, no es aquí. El Espíritu Santo no le daba una indicación correcta, vayan por aquí, hagan esto, porque no sería muy fácil para nosotros. Pero el Espíritu a veces obra así, no. ¿Pero queremos hacer aquello? No. ¿Pero vamos a ir a...? No. Y nosotros a veces queremos una respuesta. Quizá como Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Le dijo dónde tenía que ir? No. Le dijo, caminar. ¿Pero a dónde? A la tierra que yo te voy a decir. ¿Pero y hacia dónde? Hacia allá, hacia allá. No caminar. Bueno, voy hacia el sur, hacia el norte. Caminando 1000 kilómetros, dice, no es para aquí. Ah, no es para aquí, no. No sé, distancias, podemos decir larguísimas. Lo que habrá caminado Abraham para poder seguir escuchando la voz del Señor y en obediencia. A veces nosotros queremos, digo yo, ir de noche a Resistencia y prender las luces del auto y ver Resistencia. Y no es así, no lo vemos. Porque la luz del auto solamente me alumbra 20 metros, 30, 40 metros. Pero a medida que voy avanzando con el auto, voy viendo un poco más. Al punto de que si sigo avanzando con el auto y en la dirección que el Señor me indica, en este caso la ruta, llego a Resistencia. Pero no llego a ver el final. Solamente veo 40 metros. Así obraba el apóstol Pablo. Solamente veía un poco de luz y avanzaba en consecuencia. Otro de los problemas que tenemos justamente es que los planes que hacemos muchas veces fracasan. Porque el Señor me dice no. Y otra vez me dice no. El apóstol Pablo tenía problemas con las autoridades. ¿Y qué pasaría si hoy tendríamos problemas con las autoridades? Hasta seríamos personas mal vistas. Aún Jesús tenía problemas con las autoridades. ¿Qué diríamos hoy de Jesús? Un hombre que siempre anda de cárcel en cárcel. Un hombre que perseguido, quizá por un grupo muy aclamado, pero por otro grupo muy odiado. Pero al apóstol Pablo no le interesaba eso. Él quería servir a su Señor. Y antes de embarcar este segundo viaje misionero, él siempre viajaba y la primera lo hizo con Bernabé. Pero hubo una discusión grande, que nos relata Hechos 16 también. Una discusión grande, que Bernabé quería ir con el apóstol Juan. Y Pablo le dice, no, a Juan me falló la primera y no quiero que vaya ahora. Y se separaron, uno por un lado, otro por el otro, para hacer cada uno la voluntad del Señor.
Quizás un desacuerdo Dios lo permitió. Y así fue. Y así fue como el apóstol Pablo comenzó este segundo viaje misionero con Silas, con Timoteo. La agenda, hermanos, es del Señor, no nuestra. Él tiene una agenda y Él tiene planes y propósitos conforme a su voluntad. Y a veces nosotros queremos en esa agenda meter los planes y propósitos nuestros, pero no están ahí. Y eso me llevaba a un texto que muchas veces habló a mi vida. ¿Usted se da cuenta que usted fue comprado por precio? Segunda de Corintios 5:15 dice, para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Los que estamos aquí. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para los que viven, aquellas personas que dijeron, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Señor, yo voy a hacer tu voluntad siempre. Señor, gracias por rescatarme, yo quiero vivir para ti. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si a ti te parece que estás pagando un precio muy alto por seguir al Señor, quiero recordarte que Dios pagó un precio aún mucho mayor, la muerte de su Hijo, Cristo Jesús. Eso es pagar un precio alto. No lo que tú haces a veces con venir solamente un domingo, o quizás cuando te quitamos una tarde por una actividad. Digo, te quitamos como representante de iglesia, pero es el Señor quien te convoca y que te llama. Y si tenemos que mencionar lo que vivió el apóstol Pablo, yo se lo quiero leer. Segunda de Corintios 11:4 dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Hermanos, el apóstol Pablo es esa persona que fue por la causa de Cristo golpeado, azotado, maltratado, en escasez, en abundancia. Pero el apóstol Pablo quería solamente servir a su Señor. Y por eso recibía todas esas cosas. Él quería solamente predicarle a los judíos, a los gentiles. Y por eso iba preso. ¿Cómo te sientes tú? ¿Que has recibido mucho o has recibido poco del Señor? ¿No te sientes como que has recibido mucho y que das muy poco? Y si le hago una pregunta, ¿cuánto valor tiene Cristo para ti? Y te pongo un ejemplo. Si tú quieres comprar una casa, ¿no darías tú por esa casa quizá años de vida trabajando? Trabajos que quizás no quieres hacer para poder lograr ese objetivo y tener esa casa que amas. ¿Cuánto darías tú por un auto que realmente quieres? Porque hay esfuerzo y dinero y compromisos y tú lo das quizás todo, hasta tu salud, para poder lograr lo que tú quieres. Porque amas lo que quieres. ¿Cuánto estás dispuesto a dar por Cristo?
si es que realmente lo amas. Quizás podrías dar 1 hora en la semana, quizás podrías dar un billete que te sobre, quizás podrías darles, no sé, pero eso tú darías conforme al amor que tú tengas por Él. Y si no damos mucho por Cristo, quizás me saldría a mí decirte, quizás no lo amas realmente como tiene que ser amado. Y a veces decimos, sí, yo amo al Señor, pero fallamos en el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. El primer mandamiento lo fallamos. Pero creemos que estamos bien y que seguimos al Señor y que hacemos su voluntad. Pero fallamos el primer mandamiento. No amamos al Señor como tenemos que amarlo. Y por ende no vivimos conforme a ese entendimiento. Porque decimos, Dios es amor. Entonces Él cubre multitud de pecados. Yo puedo comportarme de la manera que yo quiera y vivir de la manera que yo quiera. Él es amor. Pero nos olvidamos que Él también es justicia. Y en la justicia de Dios, allí es donde un día va a ser aplicada. Si esa justicia la depositaste en Cristo, Cristo va a pagar la deuda. Pero si esa justicia la estás depositando en ti y en tus obras, tú pagarás. Y lo pagarás con la cárcel, pero no con la cárcel de esta vida, sino aquella cárcel que el Señor preparó, el infierno. Porque allí eran todas aquellas personas que no rinden su vida a Cristo. Y eso me lleva a mi segundo punto, que a partir de ahora comenzamos Tesalonicenses. Vayamos a Tesalonicenses. Se llama la salutación. Primera de Tesalonicenses 1:1. Dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta aquí nomás. Este es el único versículo que veremos de Tesalonicenses hoy. Como es costumbre del apóstol Pablo, en esas salutaciones que hace cada vez de su carta, él menciona primero lo emisor. ¿Quién emite esta carta? Por lo general siempre se menciona a él como apóstol, pero en esta vuelta, en esta ocasión, menciona a Pablo, a Silvano y a Timoteo. Como que ellos tres están escribiendo esta carta. Y pone los destinatarios. ¿Quiénes son? La iglesia de los tesalonicenses. Ellos son los receptores. Y luego hace un saludo que muchas veces es bendición también, como en este caso. Gracia y paz sean a vosotros. Son los deseos del apóstol Pablo para la iglesia de Tesalonicenses. Pero acá hay algo, unos datos muy interesantes que yo no quiero dejar pasar por alto. Hay unas variantes con diferencia de otras cartas. Acá Pablo está asociándose en un saludo con Silvano y Timoteo. Este Silvano es el llamado Silas, porque vendría a ser Silvano y Silas en romano y en hebreo. Algunos dicen que es el diminutivo de Silvano, Silas. No lo podría corroborar, pero se refiere al mismo Silas de Hechos 15. Dice que él, a este Silas, lo sustituyó por Bernabé, porque en este segundo viaje y por esa disputa que hubo, es Silas quien nos acompaña. Y no solamente eso, sino podemos ver un poco después, en Hechos 16, que llegado a cierto lugar, buscan a Timoteo, pero lo ponen a Silas antes que a Timoteo, porque Timoteo, al ser nuevo en acompañar a Pablo y Silas ya haberlo acompañado, es un orden que el apóstol Pablo quiere mencionar. Pero en esta carta también hay algo para distinguir. No se presenta el apóstol Pablo como apóstol, como hacen muchas otras cartas.
hay una omisión de la palabra apóstol, que la palabra apóstol es enviado, podemos decir. Y según eruditos dice que es porque hay una amistad recíproca entre Pablo y esta iglesia. Hay una amistad muy grande que no se menciona como enviado, sino directamente él va por amor a ellos. Y entendemos que es enviado, por supuesto, pero no menciona su palabra normalmente como apóstol. En tercer lugar, podemos ver que cada vez que Pablo mencionaba su carta, solamente mencionaba a Cristo, una forma habitual, en Cristo Jesús, y mencionaba la carta. Pero aquí menciona de Dios Padre y de Señor Jesucristo. Y no solamente lo hace una vez, sino lo hace dos veces en el mismo versículo. Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Por lo que Él está queriendo remarcar una unión entre el Padre y el Hijo, como muchas veces lo decimos, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Eso quería remarcar a estos hermanos en Tesalónica. Jesús, al quien yo predico, es coautor de la vida. Es el mismo Dios obrando en nosotros. El Padre y el Hijo, una misma persona, hablando de la Trinidad. Y una cuarta mención, la bendición que el apóstol Pablo hace, gracia y paz a vosotros. Y menciona otra vez de nuestro Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acá lo que está queriendo hacer el apóstol Pablo es remarcar una unidad y que quede grabado a fuego a estos hermanos nuevos de Tesalónica. Cristo y el Padre son lo mismo, es la misma persona, es Dios obrando, es Dios salvándonos, es Dios mediador, este Cristo que yo predico. De la misma manera que el apóstol Pablo presentaba estas cosas a los tesalonicenses, en otras cartas menciona algo distinto de lo que no menciona aquí, que yo lo quería traer también. Por ejemplo, Romanos 1:1, Pablo se menciona como siervo de Jesucristo. En Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. A diferencia de esta carta, si tomamos nota, Pablo se muestra como siervo. Y si podemos ir al original, esa palabra siervo es doulos, que esa palabra quiere decir esclavo. Diría Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pablo se está presentando como alguien que rindió su vida al señorío de Cristo. No así con los tesalonicenses. Pero este imperativo que el apóstol Pablo expone está hablando de quién es su Señor. Si a ti te harían la pregunta, ¿eres cristiano? O le harían a Pablo, Pablo, ¿eres cristiano? Pablo no diría sí, no diría sí. Diría, yo soy esclavo de Cristo. No soy un simple hermano, no soy un simple que cree en Cristo. Yo soy esclavo de Cristo. Y si te harían la misma pregunta, ¿eres cristiano? ¿Qué responderías tú? La misma palabra nos dice, estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo aquel que demande la razón de la esperanza que hay en ti. ¿Escuchó bien? Siempre preparado para presentar una defensa, pero no una defensa de tu fe. Presenta una defensa de la razón de la esperanza que hay en ti. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es la esperanza que tú vas a presentar? ¿La esperanza de que un día quieres ver a Cristo? Porque eso es esperanza, eso es futuro. ¿Un día deseas vivir con Él para siempre? Eso es esperanza, eso es futuro. ¿Y qué sucederá ese día? ¿Quisieras llegar con las manos llenas para Cristo?
a esa gran boda que el Señor está preparando? ¿Usted se presenta alguna vez a un cumpleaños, a una boda sin regalos? Bueno, allá habrá una boda y habrá la boda del Cordero, del que tú siempre dices amar. ¿Qué regalos le llevarás? Tú vas a llevar manos vacías y le dirás, no hice nada, no te preparé nada porque no tuve tiempo. Y quiero decir una profecía, aunque no existen los profetas. La profecía es la siguiente: un día, el día que tú mueras, de seguro verás a tu Señor. Te lo aseguro. El día que tú mueras, verás a tu Señor. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu Señor? ¿Cuál es el Señor a que tú sirves? Porque si tú sirves a un Señor, lo verás a Él. Si tú sirves a otro Señor, lo verás a Él. Pero de seguro verás a tu Señor. ¿Puede ver la diferencia? ¿A quién tú sirves? A ese verás. Si tú sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Él lo verás. Santiago nos habla de que muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras no salvan, ninguna obra salva, solamente la fe salva. Pero ¿cómo hago evidente mi fe? A través de las obras. Las obras muestran quién es mi Señor. Mi conducta habla de quién es a quien sirvo. El apóstol Pablo decía, yo soy esclavo de Cristo, esclavo por amor. Yo quiero vivir, quiero andar en la agenda de Él, quiero andar en lo que Él me pida. Si Él me dice 1000 kilómetros para allí de 1000 kilómetros. Y si Él me dice, volvé 2000, no me voy a quejar y decir, ¿por qué no me dijiste, Señor, 1000 para el otro lado? Voy a volver los 2000 kilómetros. Y eso me lleva a mi tercer y último punto. Un grupo convocado para su servicio. Si usted tomó nota, en el versículo 1, nos está diciendo a quién fue enviada esta carta. Y se menciona la palabra a la iglesia de los tesalonicenses. A la iglesia de los tesalonicenses. Ahí usa la palabra eclesia, que es en el griego, eclesia. Y si lo podemos ver un poquito más, hay una palabra muy similar a esa, también en el griego, que podemos llamarla a los convocados o a los que Él convocó. O sea que una iglesia son personas que Él convoca, que Él llama, un grupo pequeño de personas que Él llamó para su servicio. Eso es una iglesia. Personas que Él atrae a través del Evangelio, porque nadie puede creer en Él sin el Evangelio. Personas que Él otorgó la fe para que puedan ver a Cristo. Eso es una iglesia. No un edificio, sino un grupo de personas que realmente quieren amar al Señor. Y esa iglesia, nos dice la palabra, que es el cuerpo de Cristo. Nosotros, como iglesia, somos las manos de Cristo, somos los pies de Cristo, la oreja de Cristo, los ojos de Cristo. Porque eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, libres. A todos nos dio de beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Qué hermoso ejemplo nos da el Señor. De un cuerpo humano, diciendo, yo soy la cabeza, pero la iglesia es el cuerpo. Y allí van todas las acciones que como cuerpo nosotros hacemos. Nosotros, como cuerpo, como iglesia, estamos para obedecer
a la cabeza. Estamos para hacer las cosas que el Señor nos encomendó a nosotros. Y esta iglesia de tesalonicenses, los tesalónicas, creyeron, dice, de todo corazón. Esta iglesia de Tesalónica nació en metidos en intensa hostilidad, en intensa oscuridad. Y de allí, un grupo de personas que realmente amaban al Señor, trastornaron el mundo. El versículo 6, adelantándonos quizás, dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Y escuche bien, y con gozo del Espíritu Santo. Así eran los tesalonicenses. No abandonaron, no aflojaron, no cedieron ante la presión. Y tenían solamente 3 semanas de cristianos. A pesar del sufrimiento que tenían, ellos seguían creyendo en Cristo. Ellos abandonaron la idolatría. Ya no tenían otro Dios. No tenían Dios trabajo, no tenían Dios dinero, no tenían Dios tiempo, Dios ocio, Dios, todos los dioses que a veces nosotros creamos. Porque dioses son todo aquello que ponemos en lugar de Dios. Algo aquello que me manda y me dice que qué tengo que hacer yo. Ese sería un Dios. Pero ellos, contra cultura, decidieron vivir en santidad. Decidieron amar al Señor con todo su corazón y servirlo, a pesar de todos y de todo. Y el versículo 7 dice, habéis sido ejemplo a todos los macedonios y de Acaya que han creído. Y no solamente se portaron de esa manera, sino que eran ejemplos. En un mundo distinto, ellos relucían. Eran otras personas. ¿Qué pasó? Fue Cristo que cambió su vida. Fue Cristo que lo hizo radicalmente distinto. Ya no quiero seguir en el mismo pecado. Ahora cambiaron. Y no hace falta algo que caigan rayos y centellas. Hace falta rendirse solamente al Señor. De todo corazón. Arrepentimiento y fe. Solamente ríndete a Cristo y Él cambiará tu vida para siempre. Ya no serás el mismo, porque Él hará morar en ti el Espíritu Santo, ese que nos lleva a toda verdad, ese que nos hace entender este libro santo, que sin el cual no es un libro común, un diario. Yo lo puedo quemar y no pasa nada porque esto no es nada. Pero si yo tengo el Espíritu Santo, este libro es oro para mí. Lo puedo entender, lo puedo vivir, lo puedo aplicar. Y seré como ese árbol plantado del Salmo 1, que está plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué árbol más feliz puede ser plantado al lado del río? Que su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Ese árbol quiero ser yo. Y solamente sujetado a Cristo puede ser ese árbol. Arrepiéntete y cree en aquel que vino a buscar. La única salida que tenemos, Cristo Jesús, el que murió y resucitó para que tú vivas para Él. Oramos. Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias por ser tan claro para con nosotros, Señor. Por el amor y la paciencia que nos tiene hasta el día de hoy, Señor. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, convence corazones y mente que vivan para ti. La única manera de vivir, el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Él entendía que si vivo, vivo para ti, Señor. Gracias, gracias, Señor, por darnos luz. Gracias por hacernos ver el Evangelio. Gracias por hacernos ver a Cristo. Oramos en su nombre. Amén.